Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el trabajo que teníamos pendiente en lo que es la identificación de los elementos de la planificación. Inmediatamente vamos a trabajar los contenidos. Fíjate, los contenidos implican los conceptos, procedimientos, actitudes y valores que deben integrarse para que el estudiante sea capaz de actuar de manera eficaz y autónoma en contextos y situaciones específicas determinadas por la competencia. Como decía la definición anteriormente, hay tres tipos de contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Vamos de inmediato a ver los contenidos conceptuales. Tengo aquí una serie de ejemplos y fíjate bien porque en estos ejemplos solamente vas a encontrar conceptos. A veces te aparece la misma palabra, concepto de números enteros, conceptos de operaciones con enteros y propiedades, pero a veces te salen los títulos y los subtítulos. Simplemente se refiere a los conceptos dentro de los contenidos. Aquí están los contenidos procedimentales. Los contenidos procedimentales tienen una terminación específica. Quiero que te fijes bien en la terminación de los verbos, porque estos verbos terminan en ción y se refieren específicamente a una tarea, una labor que va a realizar el estudiante. Si tú notas, pues los estudiantes van a hacer una identificación de los números enteros, van a hacer una representación de los números, una determinación del valor absoluto, una comparación y ordenamiento. Lo más importante es la terminación del verbo y el hacer que van a ejecutar los estudiantes. Entonces, una manera de identificar estos contenidos es a través de la terminación del verbo y la intención que tiene esa oración, esa expresión, que es una ejecución, una tarea que va a realizar el estudiante. Vamos a ver también los contenidos actitudinales, que son bastante fácil de identificar porque los verbos que actúan aquí son verbos que expresan un comportamiento: disfrute del trabajo en matemática, interés por crear y utilizar representaciones concretas, valoración, perseverancia, rigurosidad, flexibilidad. Tienes que tomar en cuenta los verbos que se utilizan aquí, porque estos verbos son lo que te van a identificar cada elemento. Y en los contenidos actitudinales, pues el verbo que refiere una actitud, una emoción o un sentimiento del estudiante es lo que te va a decir a ti que es un verbo actitudinal. Bien, vamos a identificarlo así de manera conjunta, los tres tipos de contenido. ¿Cómo lo identificamos? De la siguiente manera: los contenidos conceptuales, uso de conceptos, básicamente títulos o subtítulos. Un ejemplo de ellos son operaciones con enteros y propiedades, potenciación y propiedades, notación científica. Los contenidos procedimentales, como te dije anteriormente y vuelvo y te hago la salvedad, terminan en ción. El verbo lleva una terminación especial y además es algo que va a realizar el estudiante. Es una tarea, una labor que va a realizar el estudiante. Ejemplo, estos verbos, como te dije anteriormente: realizar, realización, identificación, comparación, ubicación, resolución, siempre se refieren a algo que va a realizar el estudiante. Los actitudinales, aquí te tengo el verbo coloreado, es un verbo de actitud, un verbo de comportamiento, un verbo que expresa una emoción, un interés que debe
tener el estudiante, una emoción o un interés correcta que debe tener el estudiante. Por eso tú puedes identificar fácilmente los contenidos actitudinales. Vamos a trabajar de inmediato las estrategias. Las estrategias son procedimientos que el docente utiliza en forma reflexiva y flexible para promover los aprendizajes esperados de los estudiantes. En la base curricular, pues hay algunas estrategias sugeridas. Puedes leerlas. Si quieres, te envío el material para que lo uses como herramienta y soporte para que puedas documentarte con estas estrategias que están aquí. Pero yo pretendo pues enseñarte más bien a identificarla. ¿Cómo identificar las estrategias? Las estrategias son del maestro porque estas indican el hacer del docente en el aula, sirven para desarrollar las actividades de enseñanza y aprendizaje, y un modo de identificarla es a través del verbo. El verbo por lo regular termina en sion, recuperación, explicación, pero yo quiero decirte algo que te va a servir bastante a la hora de identificar estrategias. Las estrategias son del maestro y tú tienes que fijarte en la acción que envuelve esta expresión. Por ejemplo, en esta expresión te están diciendo que el maestro va a hacer una recuperación de saberes previos. En esta de aquí te están diciendo que el maestro va a hacer una explicación de los números enteros. Ten cuidado con las estrategias de no confundirla con los contenidos procedimentales, porque los contenidos procedimentales también tienen esta terminación, terminan así en gerundio, en sion. Pero ¿cómo tú puedes diferenciar uno de otro? Bueno, a través de la intención que tiene la oración, la frase, la intención que tiene la frase en las estrategias van envueltas en en el quehacer del maestro, es algo que va a hacer el maestro. Sin embargo, en los contenidos procedimentales es algo que va a hacer el estudiante. Esa es la diferencia básica que tú puedes distinguir entre un procedimiento y una estrategia, porque las estrategias, como te dice aquí, la definición que tengo, son del maestro, es un quehacer del maestro. Bien. Vamos de inmediato a las actividades. Aquí hay dos definiciones que tomamos de la red. Una actividad educativa es aquella que tiene como protagonista a los alumnos y educadores. Son todas aquellas tareas programadas por los educadores y estudiantes. Fíjate, las estrategias contrarias a este elemento son del maestro, pero las actividades son de los alumnos, básicamente. Yo quiero que tú te centres, siempre es conveniente mirar y fijarse en el verbo. En las actividades, que es algo que va a hacer el alumno, siempre terminan en N. El verbo termina en N, te lo tengo aquí coloreado. Vamos a leer estas expresiones para analizarla. Ejemplo, fíjate, calculan operaciones básicas de radicación en grupos de 4 estudiantes. Leen las propiedades de las matemáticas usando el libro de manera individual. Exponen sus ideas sobre la historia de la geografía. Inmediatamente tú lees esas expresiones, tú te das cuenta que es algo que va a hacer el estudiante. El verbo te da una idea general y te dice que es una actividad, pero la intención de la expresión también te dice a qué se debe, porque las actividades son de los estudiantes. Tienes que fijarte siempre en la intención de la oración, del contenido. Terminan en N. Quiero que tomes bien en cuenta que las actividades nunca se deben confundir con los contenidos procedimentales, que mucha gente tiende a confundirlo. ¿Por qué? Porque las actividades, el verbo termina en N, mientras
que en los contenidos procedimentales el verbo termina en ción. Entonces, una manera de diferenciar las actividades de los contenidos procedimentales es fijándote en el verbo. Procedimentales terminan en ción, mientras que en las actividades el verbo termina en N y es una intención del alumno. En los procedimentales también es una actividad que va a realizar el alumno, es un hacer del alumno, pero lo que te diferencia un elemento de otro es el verbo. El verbo en las actividades terminan en N. ¿Quiénes calculan los estudiantes? ¿Quiénes leen los estudiantes? ¿Quiénes exponen los estudiantes? Así que fíjate bien en el verbo, terminan en N, no te confunda con los contenidos procedimentales, se refieren a estudiantes, a veces siempre aparece la palabra estudiante envuelta en las actividades, aparece el número de estudiantes que el MINER ahora en la planificación basada en competencia te piden que ponga el número de estudiantes y vas a formar grupos. Si es de manera individual, también que lo ponga. Entonces, esas son pistas para que tú puedas reconocer las actividades. Los recursos son bastante fáciles de identificar, no vamos a abundar mucho aquí, porque los recursos son los diferentes materiales de los cuales dispone el docente para las prácticas pedagógicas. Aquí te tengo un grupo de recursos: pizarra, computadora, proyector, papelógrafo, cartabones, regla métrica. Quiero que sepas que estos recursos son recursos tangibles, pero hay un recurso que se usa bastante en nuestros días y es un recurso intangible y es el Internet. Es posible que te salga y te pregunten sobre ese elemento, entonces tú tienes que darte cuenta de que es un recurso porque es un material, aunque no se pueda tocar, que el maestro utiliza dentro del aula con sus estudiantes. Bien. La evaluación, ya el último elemento, es un proceso sistemático y planificado de recogida de información relativa al proceso de aprendizaje de los alumnos y al proceso de enseñanza del centro educativo. Hay algo que quiero explicarte para que te sirva en toda tu vida docente, y es que la evaluación es un proceso, por tanto, la evaluación envuelve todos los actores que están dentro de ese proceso. No solamente en la evaluación intervienen los alumnos. Como te dice la definición, siempre me gusta analizar las definiciones. Voy a destacarte algunos términos. Aquí cuando te habla de aprendizaje se está refiriendo básicamente al estudiante. Es un proceso donde participa el estudiante. Pero cuando se refiere aquí a enseñanza, te está hablando del maestro, o sea que cuando el maestro aplica una evaluación, él se evalúa a sí mismo, también él se evalúa. Y de ese mismo modo, el maestro también evalúa al centro educativo. El centro educativo también participa, pero esto no se queda así porque es un proceso sistemático y inmediatamente se evalúa el alumno, se evalúa el profesor y se evalúa el centro educativo, también se evalúa la región, también se evalúa la provincia. De ahí es donde vienen las medias de las medias. Cada centro educativo tiene una media en cuanto a la calificación y esa media se compara con las otras medias y luego a la media regional se le saca una media. Entonces cada centro se compara con esa media, lo que están por debajo de esa media, lo que están por encima. Y asimismo, pues, nuestro país se compara con otros países y con toda Latinoamérica. Es bueno que tenga eso pendiente porque a la hora de tú evaluar tienes que estar presente de que debes reforzar si hay algo que no te salió bien en la evaluación, debes de estar muy pendiente de cómo reaccionan tus estudiantes cuando lo estás evaluando. Existen tres tipos de evaluaciones: diagnóstica, formativa y sumativa. Son bastante fácil de identificar. Lo que yo quiero es destacarte
para qué sirven cada una, pues dentro de lo que es el concurso de oposición no aparece mucho sobre esto. Es posible que te salga alguna pregunta para que identifique, pero casi siempre pues te colocan la palabra diagnóstica. La evaluación diagnóstica es, como dice aquí, antes del proceso de enseñanza y aprendizaje y no tiene ninguna calificación, es simplemente para que el docente sepa cómo están sus estudiantes, qué tienen, qué trajeron, qué le falta a esos estudiantes. Y de ahí pues el maestro entonces se programa, el maestro entonces planifica viendo cuáles temas tiene que reforzar más. Por eso es importante la evaluación diagnóstica. Ya la formativa son esos exámenes, esas prácticas mensuales, semanales que da el maestro es durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y por último está la sumativa, que ya es después del proceso de enseñanza y aprendizaje, que es el promedio final, como su nombre lo indica, es sumativa. Ahí pues se suman todas las calificaciones. Bien, hasta aquí ha sido este tutorial que te sirva como herramienta, no solamente para el concurso docente, sino para cuando ya seas todo un maestro, pues que el Señor te bendiga y ha sido un placer para mí compartir este video contigo. Gracias.